Hola, yo soy Mafe Murillo y hoy les vengo a contar un poquito sobre la historia y acontecimientos de cómo se dio el español actual. Pero pues para empezar tengo que decir que el español es el segundo idioma más hablado en el mundo. Pues es el idioma oficial de 20 países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y además lo hablan alrededor de 400 millones de personas. Pero para esto tenemos que remontarnos a la Unión Monárquica de Castilla y Aragón, que concluyó con pues, el proceso de la Reconquista, con el cual se había dado una lucha contra los musulmanes enorme. Y pues esto concluyó con la recuperación del Reino de Granada. Además de ello, eh, pues se dio la expulsión de los judíos en 1492, los cuales pues hablaban una variedad del castellano. Estos emigraron por el norte de África, pues llegando a Marruecos. Esta variedad del español, del castellano, se llamaba judeo-español. Es la lengua materna de los safardíes y es el dialecto del español hablado por las comunidades judías descendientes de los hebreos que vivieron pues, en la península ibérica. De los judíos español, entre las características lingüísticas que pues, nos dejaron, es que se comienza a notar un ceseo y un yismo, pero pues bastante por encima. Deja restos de la Z en 11 y 11, en docena y docena. La labial inclusiva de viuda y ciudad. También los lucismos de ansojar y enojar. Se pierde la Y de castillo y castillo. La N cambia por M en nuevo y nuevo. Se encuentra la metatesis, que es el cambio de lugar de uno o más sonidos. Además, el castellano se extendió por la península, Andalucía, borrando dialectos como el mozárabe y pues se ensanchó cada vez más en sus acciones en el norte y en el sur, pues para implantar esta modalidad lingüística. Se enriqueció con regionalismos peninsulares, como pues el gallego, que nos trajo corpiño, chubasco, el leonés, que es rengo o cojo. Con el andaluz tenemos barrial y pues así de muchos más. El castellano se unificó rápidamente en gran parte de la península, desplazando pues las hablas leonesas y aragonesas, como podemos ver en el mapita de ahí al lado. Además, se convirtió en la lengua romance propia de Navarra, la única lengua de Castilla, Andalucía y pues el reconquistado Reino de Granada. Estas variedades dialectales del castellano pues se dividieron pues en dos, que es la septentrional y la meridional. La septentrional es la que vemos de color morado en la parte de arriba y la meridional es la de abajo. En cuanto a la septentrional, se caracteriza porque tiene una tendencia conservadora y una estabilidad fonética. Están próximos a un castellano más estándar, uno más normativo, y pues se utiliza con bastante homogeneidad en la zona del norte y en el centro peninsular. Entonces, en el lado lingüístico hubieron cambios como la diferencia entre la Z y la S de casa y casa, la pronunciación interdental de la D en la posición final de la C en el grupo CT de Madrid y Pasto, pronunciación como la S y la X que preceden la consonante experiencia y no experiencia, la pérdida de la D intervocálica en la terminación ado como aprobado, ya se ve una extensión del yeísmo con desarrollo. También tenemos el perfecto simple con de sentencia, vistes por vistes, y pues la aplicación de la preposición voy por el pan. En cuanto al meridional, tenemos que estas variedades se ven en el torno en siglo XVI. Son dialectos con un sentido más estricto y se caracterizan porque tienen un carácter más innovador, sobre todo a nivel fonético, donde encontramos el andaluz, el extremeño, el murciano y el canario. Entre estos, los rasgos más sobresalientes es el andaluz, que pues llegó en Andalucía en el siglo XIII y se consideró hasta finales de la Reconquista en 1492, con las cuales recibió influencias árabes. Se extendió en el territorio del habla del dialecto, hace posible pues, que existan grandes diferencias entre unas zonas y otras. Y pues se dividen dos áreas principales, que es el andaluz occidental y pues el andaluz oriental. Esto pues con diferentes y diversos repobladores como castellanos y leoneses y murcianos y aragoneses. Tras sus rasgos y variedades lingüísticas tenemos el
ceseo y yeísmo, que se notan más. Entonces, vez de en el ceseo, la pronunciación de la S en lugar de la Z o la C, de acertijo y no acertijo. El ceseo consiste en la pronunciación de la Z, donde debería pronunciarse una S de suave y no suave. El yeísmo, de llover y no llover. Una articulación más relajada de la che, entonces muchacho, no, sino muchacho. Confusión de la R y la L, como almario y no armario, y farda y no falda. Se relaja la S, entonces estorbo. Y pasamos al extremeño, que el extremeño es el castellano. Se instala en la Extremadura de la Conquista y se ocupa de la zona por caballeros leoneses y castellanos, y pues que hay que presente algunos rasgos asturleoneses. Esto podemos verlo sobre todo en la provincia de Cáceres, y entre sus características lingüísticas destacan la conservación del grupo MB como lamber en vez de lamer, transformación de la D al final de una sílaba en L o R, entonces advertir y no advertir, y el cambio de la R por R en grupos PL, CL, FL iniciales, entonces prato y pues no plato. Pasamos con el murciano, que se da durante el siglo XIII, recién incorporado al reino de Murcia en la corona de Castilla, con pobladores aragoneses y catalanes. Y pues bajo el dominio del reino de Valencia, pues ya lo ocupó y se mantuvo hasta finales del siglo. Con esto pues hubieron muchas repoblaciones y pues particulares pues localizaciones en este dialecto que hacen que se encuentre en las características del castellano, aragonés, andaluz y valenciano, que forman una variedad dialectal pues bastante peculiar. Se destaca por lo siguiente, pues articula las consonantes hasta el punto de hacerse imperceptibles, entonces cabeza en vez de cabeza, la aspiración de una S en posición de final de la sílaba, entonces esperanza en vez de esperanza, conversión de la L en una L, entonces llampar y no lampar, y conservación en ciertas ocasiones de PL, CL, FL, flamará, llamará, y pues el uso diminutivo típico del aragonés ico, pequeñico o clasica. Y pues pasamos finalmente al canario. Se habla en las Islas Canarias con influencia del andaluz, se da en los siglos XV, que procede de Sevilla. Tiene características dialectales del canario, por tanto, vienen dadas su tardía incorporación a la corona castellana, y pues esta nos deja una huella de las hablas pues de América. Tiene muchos rasgos lingüísticos y variedades lingüísticas pues por Andalucía. Con ellos tenemos que las características lingüísticas más representativas son la aspiración de la S al final de la sílaba, a lo que ya no sería ma, sino más, el ceseo generalizado, la pronunciación de la che como una y, muy yayo y no muchacho, la tendencia a aspirar la R delante de la N, pierna y no pierna, y el empleo del pretérito perfecto simple en vez del compuesto, entonces oíste por has oído. Y pues finalmente, algo que marca mucho en España es la aparición de la primera gramática de la lengua romance, que es la gramática de la lengua castellana, publicada en 1492, pues por Elio Antonio de Nebrija, es la gramática donde se centra en el estudio de las reglas de esta lengua romance. Además, resultó ser una herramienta para la difusión del español, ya que a partir de 1994, pues el territorio español se comenzó a extender más y más. Más y más. Al extenderse, pues entonces España llega a América, y justo en la noche del 12 de octubre de 1492 se da el grito de tierra a la vista. Y entonces es aquí donde la historia de Europa y de América cambia de manera irreversible. Entonces es aquí donde Cristóbal Colón descubre a lo que llama el Nuevo Mundo, donde cabe pues aclarar que pues él hizo 4 viajes, y sus carabelas pues son la Pinta, la Niña y la Santa María. En su primer viaje llegaron a la isla de Gualaní, lo que hoy conocemos como San Salvador, también a Juana y la Española, que serían Cuba y Santo Domingo respectivamente. Antes de irse, construyó en madera un fortín llamado La Navidad, y antes de regresar,
el 15 de enero de 1943, pues se fue acompañada de 10 indios, los cuales pensaba educar para que le sirvieran de traductores en los viajes que le seguían. Con esto ya pasamos a su segundo viaje, el que se da en 1492 a 1496, el segundo viaje de Cristóbal Colón zarpó de Cádiz el 24 de septiembre y es el 3 de noviembre cuando descubre San Juan Bautista, el que conocemos como Puerto Rico, y pues las pequeñas Antillas de Dominica y Guadalupe. En 1496 regresa a España, llegando a Cádiz el 11 de junio. Como en su tercer viaje, este se realiza en 1498 a 1500. Llega a la isla de Trinidad a finales del mes de julio y del 4 al 12 es capaz de visitar la desembocadura del río Orinoco en América del Sur. Al regresar a la Española, lo toman preso porque estaban cansados de su mandato, lo que hace que regrese a España, donde pues la reina Isabel lo libera, pero pues este pierde todo su prestigio y pues sus poderes. Aquí también es que en 1553 el emperador Carlos I, en presencia del Papa, utiliza por primera vez la expresión lengua española. Entonces dicen que era tan noble que merecía ser sabida y extendida por toda la gente cristiana, hecha para hablar con Dios. Y con esto pasamos a su cuarto viaje. Inicia pues en 1502 y finaliza en 1504. Es cuando llega a las Indias, al oeste de las Islas Antillanas, y encuentra una embarcación con mercaderes mayas que le ofrecieron el cacao. Cuando Cristóbal Colón llega a América, el castellano se encontraba consolidado en la península, pero durante el siglo XV y XVI se produjo una verdadera revolución consonántica y esta fue la que llegó al Nuevo Mundo, generalmente conocida como el español de América. Este continente se enriqueció con el aporte de las lenguas aborígenes de Hispanoamérica. Pues cabe aclarar que en este territorio convivían indios, mestizos, criollos, negros y españoles. Y a partir del siglo XV se dispuso el término de español, pues se convirtió en la lengua nacional. Además, para que no hubieran malentendidos, España creó un sistema administrativo para las colonias americanas, de modo que pues, la justicia, el comercio y la educación quedaron reglamentadas, y hasta el siglo XIX se dividió en 4 virreinatos. El primero es de Nueva España en 1535, que es México, y el sur de Estados Unidos. Después tenemos a Perú en 1542, que son Perú y Chile. Después tenemos Nueva Granada en 1717, que es Panamá, Colombia, Venezuela y Ecuador. Y finalmente tenemos el Río de la Plata en 1776 con Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia. Y es aquí donde nos corresponde la implantación de la lengua, pues la hispanización en América fue un proceso muy lento. Cada vez se encontraban nuevas lenguas y los indios no tenían ningún interés en pues, aprender esta lengua, el español. ¿Qué fue? Pues para qué no funcionó para que se pudieran comunicar. Pues uno fue la penetración de la cultura, pues los frailes o misioneros pues servían como traductores o podían hablar con las lenguas indígenas. Además de esto, el mestizaje, pues sin los mestizos no habría hispanización en el Nuevo Mundo. Otros elementos decisivos en el proceso fue la imprenta en 1535 que se hace en México y la estructura educativa colonial. También el proceso de introducción y asimilación, y pues cabe aclarar que el español se fue americanizando y al mismo tiempo las lenguas indígenas se iban pues hispanizando. Y pues en esto pues ya entramos más a fondo. Entonces hablando de fonología, podemos notar que no hacían una diferencia entre B y V. Entonces no decían burro y vaca, sino burro y vaca. Se nota más el yeísmo de cayó y cayó, y de llegar y mayo. Se da la elisión, que pues es como vemos ahí en el ejemplo, de alcohol a alcohol. La fricativa velar sorda, entonces ya decimos México y Javier. Y pues el rotacismo de esto y esto, de arte y arte, de actosa y actosa. Y pues finalmente de argono y alguno. Pasando a la morfosintaxis, encontramos la ausencia de vosotros, que pues es la norma estándar castellana, el voceo en algunas regiones arcaicas, pues por el proceso de hidalguización, y pues el pasado y el pretérito perfecto, que es hoy no desayuné a hoy no he desayunado. Estas son algunas
cambios de morfosintaxis. Y pues finalmente pasamos a las contribuciones indígenas en el léxico, que es pues lo más importante. Pues a lo que nosotros llamábamos león, ellos los llamaban puma, y a lo que nosotros llamábamos, y a lo que ellos llamaban tigre, nosotros los llamábamos jaguar. Además de esto, los indígenas ampliaron el léxico, como digamos los taínos, nos aportaron canoa, cacique, sábana, tabaco, guacamaya. Por parte del Caribe está caimán, caníbal, butaca, loro. El nahua habla de aguacate, chocolate, tiza y tomate. Del quechua tenemos alpaca, cóndor, papa, carpa y china. Y pues finalmente los arabacos tenemos ají e iguana, y esto y muchas más palabras. Eso sería todo. Espero lo hayan disfrutado y nos vemos en un próximo video.